¿Qué nos quiere decir esta aplicación de la vida, de estudio de la vida plena? Nos quiere decir de que nosotros teniendo una confianza en el Señor, tener una tener la confianza en el Señor y no en nosotros mismos, nos hace que nosotros no nos pongamos ansiosos, como decía la explicación. ¿Por qué? Porque no vamos a estar según nuestras propias fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. De Dios. Esta misma Biblia de estudio explica el versículo 9 de que el corazón, al ser el interior de la persona, abarca los deseos, sentimientos y pensamientos de ella. Sobre todo es un extremo perverso y corrupto. Como resultado la gente se vuelve al egoísmo y a la maldad en vez de volverse al camino de la justicia de Dios. El corrupto corazón humano no puede transformarse por sí mismo. El único remedio es experimentar la gracia de Dios, al nacer de nuevo mediante la fe en Cristo y recibir un nuevo corazón que aborrezca el mal y se deleite en hacer la voluntad de Dios. ¿Qué nos quiere decir esta explicación? De que nosotros, poniendo nuestra confianza en el Señor, podemos tener mejores resultados. Al igual de que la razón por la que nosotros nos llegamos a tener estos resultados es porque nosotros no queremos confiar en el Señor, sino queremos confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio egoísmo. ¿Por qué? Porque el egoísmo trae al yo, el yo, el yo, pero con el Señor nosotros buscamos el bien igual de las otras personas, no solo el propio. Según la Biblia de Estudio del Expositor, dice que en el versículo 5, el pueblo de Judá en esa época propuso una alianza con los egipcios como protección de los caldeos. La necesidad de confiar en ellos y no en Jehová, y el conocimiento de confiar en Jehová y no en ellos están contrastados en los versículos del 5 al 8 y 9. La naturaleza del corazón, incurablemente enfermo con el engaño, es expuesto a promover una alianza en cierto sentido. La declaración de Pablo en Gálatas 1, 8 al 9 es la misma que aquí. Que para poder verlo mejor, leamos lo que dice Gálatas 1 del 8 al 9, que dice: más si aún vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos predicado, sea anatema. Porque antes hemos dicho también Jehová, lo repito, si alguno os predica diferente evangelio, el que habéis recibido sea anatema. ¿Qué nos quiere, y qué tiene que ver este versículo con lo que acabamos de leer? Tiene que ver en que al pueblo de Israel no confiar en el Señor tuvo el resultado de caer en distintas épocas donde tuvo esclavitud, porque no solo fue una vez, fue varias veces. ¿Y qué tiene que ver con el versículo que acabamos de leer en Gálatas? Tiene que ver en que la confianza no está en el Señor, o sea, porque se transforma en cierto sentido. O sea, más que nada, lo que quiere explicar es que eh, lo que quiere explicar es de que como se transformó en ese tiempo en Gálatas, se quería transformar la palabra, es lo mismo que acá, de que cambiaron el confiar en Jehová, confiar en el hombre. O sea, eso es lo que nos quiere explicar. En esta Biblia de estudio del expositor explica en el versículo 6 que la retama es inservible e infructuosa. Tal es el hombre sin Cristo, inservible al bien, infructífero en la vida y, y engaño a la genuina comunión. El sentido de este versículo es puesto que como el pueblo de Israel trató de la tierra prometida como lo hicieron, ellos ahora radican en los sequedales del desierto, en la tierra despoblada y anteriormente deshabitada. Para poder entender mejor este versículo o esta explicación, tenemos que entender qué es una retama. Una retama, según el diccionario bíblico, dice que es un arbusto de hojas pequeñas, estrechas y rígidas. La especie Erica verticillata es un arbusto enano con flores rosas y un perfume suave. Crece en las laderas occidentales del Líbano en Web. Este término explica la idea de desnudez de manera que la mayor parte de los exegetas lo traducen como miserable, abandonado, desvalido. ¿Qué quiere explicarnos este versículo 6 con la retama? Se puede explicar porque la retama es un arbusto pequeño. Es algo pequeño, insignificante a la grandeza del desierto en el Líbano. Porque según la explicación bíblica, dice que la retama es algo abandonado, miserable, desvalido. Así somos nosotros sin Dios. Así somos nosotros teniendo la confianza en lo propio. ¿Por qué?
poniendo una confianza en uno propio, uno llega a la desilusión, como decía anteriormente las otras explicaciones. ¿Por qué? Porque ya va a ser como ansiedad, que no, ya tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro. Pero ¿qué pasa? Que con Dios nosotros no nos preocupamos tanto, porque sabemos que será de acuerdo a su voluntad si pasa algo o no pasa. En el versículo este misma Biblia del expositor explica en el versículo 7 que el versículo 5 dice que el hombre que no confía en el Señor es maldito, mientras este versículo dice que el hombre que confía en el Señor es bendito. Esa es la verdad que radica aquí todo. ¿Qué nos quiere decir acá? De que nosotros somos benditos al confiar en el Señor. Cosa que acá todos confiamos en el Señor, por lo tanto todos somos benditos. Al igual de que si alguno no confía en el Señor y solo confía en el hombre o confía en su egoísmo, es maldito, como lo dice la palabra. En la misma Biblia de estudio dice que el versículo 8, confiar en el Señor produce el fruto del Espíritu. Confiar en el hombre es ser maldito por el Señor. La iglesia moderna debe tomar la nota en su aceptación de la psicología humanística en lugar de la palabra de Dios. ¿Qué nos quiere decir esto? De que confiar en el Señor nos hace crecer. Como decía en el versículo, no, vamos a ser como árbol plantado en un río. Porque uno ve un árbol que está en un lugar que tiene, que puede hacer aire de vegetación en un lugar que es profundo, que tiene vertiente. Ese árbol va a crecer, crecer y crecer. Pasa el viento, pasa todo, no se cae. Es como acá. Nosotros vemos que este es un lugar donde llueve mucho. Por lo tanto, los árboles que caían eran donde no había mucho, no se concentraba el agua. ¿Por qué? Porque ahí no se mantenían. En cambio, uno ve otros lugares donde sí había vertiente, sí en ningún árbol se movían, pero nunca caían. Es un ejemplo muy cotidiano para nosotros, por lo que ha pasado últimamente, que ha habido hartos vientos que han sido fuertes, pero han caído algunos árboles, pero varios se han mantenido fuertes. Eh, Este mismo explica en el versículo 9 que Dios conoce la corrupción sin esperanza del corazón natural. Y por lo tanto, Él le dijo a Nicodemo que ninguno, no importa cuán culto o moral sea, podrá ver ni entrar en el reino de Dios. Tiene que hacer un nuevo nacimiento. ¿Qué nos explica esto? De que nosotros, por nosotros mismos, nos podemos aceptar al Señor. ¿Por qué? Porque nuestro corazón de piedra, nuestro corazón que no nos permite adorar al Señor, no nos permite confiar en Él, tiene que ser cambiado por un corazón que acepte al Señor. Como por ejemplo las alabanzas que cantaban nuestros hermanos del coro: haz mi carácter más como el tuyo. Con- Cambiar a un carácter como nuestro Señor, cambiar a un corazón que acepta a nuestro Señor. También para poder explicar mejor lo podemos ver en Ezequiel 11, 19 y 20, que dice: yo os daré un corazón y espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sea por pueblo y yo sea ellos por Dios. ¿Qué nos quiere decir estos versículos en Ezequiel? Que nosotros nos va a dar un corazón nuevo para poder aceptar a nuestro Señor. Es cosa que nosotros aceptemos ese cambio de corazón, para que Él no sea por Señor y nosotros seamos por pueblo. ¿Qué nos quiere decir eso? De que nosotros, al aceptar a nuestro Señor, a poner su confianza en Él, vamos a ser considerados su pueblo. Por lo tanto, vamos a confiar en Él, debemos confiar en Él. Otra explicación se puede ver en el que dice: el que deposita confianza en el hombre será como el pasto en el desierto, un árbol desnudo, un triste arbusto, producto del suelo estéril, inútil y sin valor. Los que confían en su propia justicia y poder piensan que pueden arreglarse sin Cristo. Hacen de la carne su brazo y de sus almas no pueden prosperar en gracia o consuelo. Los que hacen de Dios su esperanza florecerán como árbol siempre verde, cuyo follaje no se marchita. Tendrá paz y satisfacción mental. No estarán ansiosos a un año de sequía los que hacen de Dios su esperanza. Tienen suficiente en Él para compensar la falta de todos los consuelos provenientes de las criaturas.
no cesará de dar fruto en santidad y buenas obras. El corazón, la conciencia del hombre y su estado corrupto y caído. Es engañoso sobre las- todas las cosas. Ya, llama bueno a lo malo y malo a lo bueno. Grita paz a los que no le corresponde. Y aquí que el corazón sea perverso, está muerto y está desesperado. Indudablemente que el caso es malo si la conciencia se debiera enderezar los errores de las otras facultades. Es líder del engaño, no podemos conocer nuestros propios corazones ni lo que harán a la hora de la tentación. ¿Quién puede entender sus errores, mucho menos podemos entender el corazón del prójimo o confiar en ellos? Él cree el testimonio de Dios en esta materia y aprende a vigilar su propio corazón. Encontrará en esto un retrato correcto, aunque triste, y aprenderá muchas lecciones para dirigir su conducta. Pero muchos de nuestros corazones y de los corazones ajenos permanecerá desconocido. Sin embargo, Dios ve cualquier iniquidad en el corazón. No se puede defraudar al hombre, pero no se puede engañar a Dios. El que obtiene riqueza y no correctamente, aunque pueda hacerlas su esperanza, nunca tendrá el gozo de ellas. Esto muestra en qué aflicción es para el hombre del mundo al morir tener que dejar atrás sus riquezas. Pero aunque la riqueza no siga el otro mundo, la culpa seguirá, el tormento eterno y el tormento eterno. El hombre rico pasa apenas por obtener un patrimonio y pone a empollarlo, pero nunca tiene alguna satisfacción en ello. Tendrá la nada por rumbos pecaminosos. Seamos sabios a tiempo. Lo que tengamos, obtengámoslo con honestidad, y lo que tengamos, usémoslo con caridad, para que seamos sabios por la eternidad. Esto según el comentario bíblico de Matthew Henry, que nos quiere decir en una explicación un poco larga de que nosotros debemos confiar en el Señor y en nada más. ¿Por qué? Porque vamos a ser como un árbol seco, un árbol que uno ve un árbol seco, ¿qué hace el tiro? Lo corta. Es lo mismo, nosotros sin fruto vamos a ser cortados, vamos a terminar literalmente como el árbol en un fuego. Entonces, más que nada, en conclusión, nosotros debemos confiar en el Señor, porque tenemos más riqueza o más fruto o mejores recompensas si nosotros confiamos en el Señor en cambio de confiar en el hombre. ¿Por qué? Por ejemplo, en una prueba, en el caso para mí, de que si yo confío en mis propias fuerzas, en mis propios conocimientos, eh, probablemente pueda pasar alguna prueba, pero me va a costar más si no lo hago con el Señor. Más que nada, eso lo empecé a practicar poco a poco, y de hecho me dio frutos, de que antes confiaba demasiado en mis conocimientos propios, por lo cual me hizo que estuviera como bien, pero podría estar mejor. En cambio, teniendo la confianza en el Señor, orando antes de cada prueba, he conseguido mejores resultados. ¿Por qué? Porque ya la confianza no está en mí mismo, sino mi confianza está en Dios. Así debemos ser todos nosotros, dejar de tener nuestra confianza en nosotros mismos o en amigos, tener confianza en el dinero. ¿Por qué? Porque nuestros amigos pueden ser nuestros amigos, pueden ser hermanos para nosotros, pero en algún momento pueden tropezar, dar algún mal consejo. ¿Y qué hacen? Nos puede hacer demasiado daño aunque no quisieran. Al igual de que acá, en pocas palabras, nosotros tenemos que dejar solo a Dios en ese lugar de la confianza. Porque, como igual decía a lo de que Él no será por Dios y nosotros seremos por pueblo. Nosotros tenemos que hacer así. Nosotros somos el pueblo de Dios al confiar en Él. Por lo que nosotros tenemos que tener nuestras raíces infundadas en el Señor, como un árbol en un humedal. Sus, sus raíces no caerán. Así somos nosotros. Pueden venir tribulaciones, pueden venir problemas, pero con confianza en el Señor nosotros no podemos caer ni podemos rendirnos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que nos va a ayudar en todos los problemas que tengamos. Amén. Ahora oramos. Amén.